Buenas, mi nombre es Santiago Vargas, soy estudiante de Administración Tributaria y este video está destinado para finanzas públicas de la sección 32 17 31. En esta oportunidad voy a defender la unidad número 5, la cual sería la deuda pública. Para yo hablar de la deuda pública, primero tocaremos lo que es el ingreso público y el gasto público. ¿Qué es el ingreso público? El ingreso público son los recursos financieros que obtiene el Estado para poder financiar sus actividades y programas. Estos recursos financieros entran en forma de tasas, impuestos y contribuciones. Todo esto va destinado a el gasto público. Ahora, ¿qué es el gasto público? El gasto público es cómo el gobierno dirige estos fondos, estos recursos financieros, para poder adquirir bienes y servicios y poder financiar bienes públicos, servicios públicos y bienes como lo son la infraestructura, la salud, seguridad, educación, entre otros servicios. Esto es fundamental ya que nos ayuda a la economía de un país. Ahora que tenemos conocimiento de lo que es el ingreso público y el gasto público, hablemos de la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública son las obligaciones financieras que tiene un gobierno. Estas pueden ser a nivel nacional, regional o local. La deuda pública es una herramienta que se utiliza para poder financiar al gasto público, especialmente cuando los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir las necesidades básicas del Estado. Hablemos un poco de materia económica sobre el gasto público. El gasto público en materia económica es crucial, ya que nos ayuda a financiar las necesidades básicas del Estado y garantiza un buen desarrollo económico de un país. Hay un aspecto que yo considero fundamental en el ámbito económico de la deuda pública, que sería la redistribución de recursos, ya que generando la deuda pública podemos utilizar estos recursos para poder financiar áreas desfavorecidas o vulnerables en el sector público. Y estas áreas podrían ser salud, infraestructura, seguridad o educación. Ahora, hablemos sobre dos tipos de deuda, la interna y la externa. Vamos primero con la externa. ¿Qué es la deuda externa? La deuda pública externa se genera con acreedores extranjeros, es decir, puede ser generada con el Banco Mundial o bancos internacionales en moneda extranjera. ¿En qué se caracteriza? ¿Cuáles son las características principales sobre la deuda pública externa? Que esta está en moneda extranjera y posee un riesgo mayor, ya que al estar en moneda extranjera representa una salida de divisas y tiene un mayor riesgo, ya que genera tasas e intereses o impuestos al momento de cancelar esta deuda. Hablemos ahora de la deuda pública interna. La deuda pública interna se genera con acreedores nacionales, tales como se puede generar con bonos del Tesoro, y se caracteriza por estar en moneda nacional y por tener un menor riesgo, ya que no genera tasas ni intereses adicionales, ya que se encuentra todo en moneda nacional. Ahora que tenemos en cuenta lo que es la deuda pública interna y la deuda pública externa, vamos a agregar 6 tipos de deuda pública más. Hablaremos de la deuda pública consolidada, la deuda pública flotante, la deuda pública remisible, la deuda pública perpetua, la deuda pública indirecta y la deuda pública directa. Comenzaremos hablando de lo que es la deuda pública consolidada. La deuda pública consolidada se refiere a la suma total de obligaciones financieras que tiene un Estado o un gobierno, sin tomar en cuenta las deudas que se deben a instituciones que están dentro de este mismo sector público. Ahora vamos con lo que es la deuda pública flotante. La deuda pública flotante es aquella que posee un periodo de tiempo determinado muy corto o está sujeta a sucesiones variables, es decir, como son las tasas de intereses ajustables. Este se constituye también por letras de tesoro o bonos a corto plazo.
estos títulos para ser refinanciados y pagados en un periodo de tiempo determinadamente corto. Vamos ahora con lo que es la deuda pública remitible. La deuda pública remitible posee un periodo de tiempo determinado. Esta para seguir pagando a cuotas a través del tiempo. Es decir, el emisor se compromete con devolver el capital prestado y a seguir pagando intereses durante la vida del préstamo. Vamos ahora con lo que es la deuda pública perpetua. La deuda pública perpetua no posee fecha de tiempo determinada, no posee plazo determinado, es decir, que no es necesario el reembolso de la capital en un plazo de tiempo determinado. Es decir, el emisor se compromete a pagar intereses indefinidamente y el capital queda ahí hasta ser reembolsado. Voy ahora con lo que es la deuda pública indirecta y la deuda pública directa. La deuda pública directa es aquella que es emitida directamente por el gobierno central o está con los gubernamentales. ¿Sí? Esta está sujeta totalmente por los órganos gubernamentales y se dice que es de su completa responsabilidad. Ahora, la indirecta es aquella que está sujeta por las entidades gubernamentales, más no son tomadas por ellas, son tomadas por las entidades locales o estatales, las cuales están respaldadas por el gobierno central. Para finalizar, daré una pequeña conclusión de lo que es la deuda pública. Como pudimos apreciar alrededor del tema, pudimos apreciar las clasificaciones o los tipos de deuda pública y lo que era la deuda pública dentro de su concepto básico y dentro de su concepto económico. También hablé un poco de lo que era los ingresos públicos y el gasto público. A medida de todo esto podemos ver que la deuda pública es importante saberla sobrellevar, ya que nos ayuda a construir una mejor economía en el país. Si la deuda pública no se conlleva de manera correcta, esto podría terminar en condiciones fatales para la economía del país, ya que podría generar gastos impagables. A medida de los impuestos, tasas, contribuciones no serían suficientes para poder cubrir los gastos necesarios dentro del Estado. Por eso es que un buen funcionamiento y un buen seguimiento de todas estas normas que hacen que la deuda pública siga dentro del país se siga cumpliendo de manera correcta, para que todos estos fondos sean destinados de manera correcta y sean utilizados dentro del Estado.